Central de Misterio, basado en testimonios reales. Una vez en la vida, y de casualidad, puedes contemplar el misterio en toda su esencia. Otras veces eres consciente y lo buscas, lo imploras, lo invocas, y una vez entre millones se dan las condiciones necesarias para que el misterio se muestre y nos deje convencidos de que existe, de que está ahí. Pues bien, esto último nos sucedió la noche del 8 al 9 de julio de 1988 en La Corzana, un pueblo casi mortuorio de la provincia de Álava, muy cerca de Miranda de Ebro. Hoy, en Central de Misterio. En el capítulo anterior... Invocamos sobre todo en este momento a todos los seres y todos los entes de este castillo. No, había mucha luz, porque estaban los focos de TV. Estaban los focos de TV. También había un micrófono ahí de Radio Euskadi, casi interrumpiendo el círculo. Y debió haber oposición y tal. Bueno, al final algo dramático debió ocurrir en ese castillo, con lo cual había muchísima mala energía. Y esa mesa salió disparada aproximadamente un par de metros y a una altura de 30-40 centímetros de altura. Salió disparada contra todos los periodistas que estábamos allí viendo la experiencia y viviendo la experiencia. Y recuerdo que nos tuvimos que saltar y subir encima de un sofá antiguo que había. Pero la velocidad y los giros y todo eso es lo que más me aterrorizaba. Los movimientos para la derecha, para la izquierda, 360 grados, y era como tuviera vida la mesa. Se levanta otra vez la mesa. Se levanta muchísimo. Y ha caído con fuerza. Quien más o quien menos, yo creo que esa noche tuvo un contacto con algo negativo. Entonces estoy convencido de que tarde o temprano esa mala energía nos iba a afectar. Pero eso queda en el plano personal de cada uno. Algunas se quedaron en anécdotas momentáneas, como pueden ser algunas de estas. Hombre, pues recuerdo que dos de las personas que estuvieron ahí con nosotros, Javier, que era uno de los familiares, si no recuerdo, de los dueños del castillo, y otra persona que yo no recuerdo su nombre, pero le llamaban en portugués, pues fueron a la mañana hacia La Rioja a desayunar y se rompió la dirección del coche, es decir, algo que podía haber sido muy grave, muy serio. Cuando salimos del castillo, que íbamos ya primero a desayunar, creo que íbamos, porque eran las 8, las 9, las 10, no sé. Y entonces cada uno cogió sus coches, yo vine con el mío y me fui con el que vine. De copiloto iba Luis Ángel y yo conduciendo, 2 caballos, y todo tan normal como había venido desde Bilbao con el coche. Y a la altura de las Conchas de Haro, bueno, subimos las Conchas de Haro, la carretera que tiene unas curvas terribles, ya sabéis, antes de la obra, porque ahora hay un túnel, creo que hay un túnel, ¿no? Que ya no tiene nada que ver con las Conchas, y el Ebro va por abajo, el desfiladero,
Y ya llegando, pues fuimos a La Bastida, creo que era La Bastida, y justo llegar no se me olvidará nunca, en la misma puerta del Ya Torrena, que creo que sigue estando, el restaurante ese, allí fui a aparcar en primera y la dirección loca, o sea, se había roto la dirección, digo, me quedé blanco otra vez, o sea, primero el susto de la mesa y luego el susto de la dirección rota. Y le digo a Luis Ángel, fíjate, menos mal que nos ha pasado esto aquí, si llegase 10 minutos antes o 5 minutos antes por las Conchas de Aro, igual no estaba aquí contándolo, nos hubiéramos caído para abajo, por el terraplén, un terraplén que hay ahí en la misma curva, porque eran curvas terribles en la de Aro, y luego en el repecho, nos hubiéramos estado al Ebro. Y digo, esto ha sido, pues, ya, fíjate, terrible. Ya 2 cosas seguidas en un intervalo de 8 o 10 horas. Y claro, luego estas personas no tenían cómo volver hacia Bilbao y volvieron con Elena Ortiz y con Eduardo, con su marido, y cuentan que entraron en una especie de niebla. Que bueno, que al principio no le dieron importancia porque bueno, esa zona sí, la verdad es que suele haber niebla al atardecer, pero cuando fueron a pagar el peaje se encontraban en la dirección contraria a la que iban, es decir, los de la autopista le dijeron, oiga, ¿usted cómo puede tener el ticket dirección hacia La Rioja si usted está, o sea, si usted va hacia dirección Bilbao? Oiga, pues no sabemos lo que ha pasado, pero bueno, y por no discutir, pues les cobraron, pero fue eso, que ellos entraron en una niebla dirección Bilbao y aparecieron en la misma autopista, pero en dirección hacia La Rioja, hacia Burgos. Al día siguiente, cuando nos marchábamos por la tarde, veníamos ya a dirección Bilbao, pues bueno, fue un viaje bastante desafortunado, ¿eh? Pasaron muchas cosas extrañas en ese viaje. En principio, una de las cosas que pasó es que a uno de nuestros compañeros, de los que estuvieron allí con nosotros, de nuestros amigos, se le estropeó la dirección del coche y casi se mata. O sea, sin ningún sentido, sin ninguna razón, ¿no? Y luego, yo particularmente en mi viaje, en el mío, a esa persona, vino luego en mi coche, fue a buscar una grúa, tal, no sé qué, y vino en mi coche, y en mi coche íbamos, pues, 4 personas y mi pastor alemán. Iba Eduardo, yo, en el maestro adelante, y atrás iba Javi y un chico que le llamamos el portugués. Y atrás iba mi perra, Cristina, que era un pastor alemán grande. El caso es que nosotros veníamos ya a dirección Bilbao, cogimos nuestro ticket en Miranda para venir a Bilbao, cogimos el ticket de la autopista en Zambrana y bueno, fuimos caminando, veníamos ya a dirección Bilbao y yo, a ver, voy a contar lo que recuerdo porque no sé nada más. Una de las cosas que recuerdo es que yo vi el paso de ciervos, yo vi esta que ponía paso de ciervos, ¿no? Y hasta ahí. A partir de ahí, era julio, creo, no junio, de repente veo que no hay nadie que circule por la carretera. Entonces yo empiezo a hacer como mucho frío. Yo había hecho un día espléndido en La Rioja y en Miranda, en otros sitios, había hecho 40 grados, tal. Empiezo a ver que hay como bruma, que hay como mucha bruma. Yo cierro la ventanilla y digo, ¡jo, qué frío hace!, ¿no? Tampoco era muy tarde, estaría a las 9 de la noche. Y veo que no va ningún coche en ninguna dirección. Hay como bruma. Y le pregunto a Eduardo, qué raro, no va nadie ni hacia Bilbao, ni vuelve de Bilbao. No va nadie a ninguna parte. Yo miro atrás y los chicos que estaban atrás, Javi, el portugués, incluso la perra, se habían dormido. Ellos dos estaban dormidos. Mi perra, la pobre, estaba vomitando y se durmió. Una perra que no se mareaba nunca en el coche, pero también se quedó dormida. Yo pensé, bueno, pues se habrán dormido. Bueno, el caso es que el viaje se me hizo excesivamente largo y raro. Es una época del año en que la gente circula para La Rioja, de Bilbao y tal. Era muy extraño. Y el frío. Yo no vi ninguna señal, no había nada. Y de repente, ¿qué pasó? Pues que aparecimos en el mismo lugar donde habíamos cogido el ticket. Estábamos exactamente otra vez en Zambrana. Quiero decir, eso es imposible. No se puede dar la vuelta. Llegamos allí, ya teníamos el ticket. Le dijimos al señor de la ventanilla, ya tenemos el ticket. Por supuesto el señor dijo, no sé lo que ha pasado, porque tampoco se quiere meter en muchos líos. Y entonces, claro, Eduardo le preguntó, ¿pero esto es posible? Que dijo, no, es imposible. Ustedes no han podido entrar por la autopista y llegar al mismo sitio, porque esta autopista solo llega a Bilbao y luego sigue, pero no tiene un círculo, ¿no? Y luego, bueno, el señor de la autopista lo dejó así, dijo, venga, pasen,
porque ya tiene el ticket, pero tampoco se complicó mucho la vida y también lo entiendo, porque no esto. ¿Qué pasó? Que luego no recuerdo muy bien, que no sé qué pasó, no habíamos gastado casi gasolina, y habíamos estado un rato conduciendo y nuestro reloj tampoco se había movido demasiado. Quiere decir, supuestamente nosotros estuvimos hora y media en algún lugar. No hemos gastado gasolina, hemos aparecido en el mismo sitio y no sabemos dónde hemos estado. Lo que sí puedo decir es que Eduardo, él sí vio que había carteles que nos iban acercando hacia Bilbao, es decir, que eran 30 kilómetros, 20 kilómetros, dale, efectivamente no llegamos a Bilbao porque estábamos haciendo una ruta que no tenía sentido. Y ya te digo que si no llega a ser por cómo iba viendo que progresivamente se iba, estuvimos, creo que la última vez que vi un indicador marcaba 36 kilómetros a Bilbao, lo cual indica que nos íbamos aproximando, desde luego, vamos, y ahí no hay posibilidad de salir de la autopista sin meternos en ningún peaje, vamos, eso está bastante claro. Lo curioso del caso es que precisamente, además, también no solamente el que tomáramos la dirección contraria, sino el que saliéramos precisamente a la salida de Zambrana, que es efectivamente donde se encuentra situado el castillo. La vuelta a Bilbao, pues con Elena y con Edu y esto, pero claro, yo iba dormido en el asiento de atrás, iba otro chico, Antonio el portugués, que también iba dormido, y luego la perra. Claro, yo ahí, como iba dormido, no puedo más que contar lo que he oído a los compañeros, o sea, que no puedo decir nada más, claro, si iba dormido, iba cao. ¿Pudieron ser entes o espíritus con la fuerza suficiente para hacer todo esto? Yo creo que allí hubo algo, es decir, yo creo que hubo presencias extrañas. Yo creo que hubo algo externo que, por ejemplo, te digo que movió la mesa, que pesaba muchísimo y que nadie estaba tocando en ese momento. Movió la mesa a 2 metros y a una altura importante y, repito, si nos apartamos nos rompe las piernas. Y luego esa sensación, como te he dicho antes, que nos quedó a todos mala. No estábamos a gusto y, de hecho, muchos nos marchamos. Yo creo que allí había algo. ¿El qué? No sabemos si era realmente el árabe que decía que había sido asesinado allí. Se habla de que hay muchos niños enterrados alrededor. Se habla de muchas cosas, pero que había una mala sensación, una mala vibración. Desde luego que sí, que hubo algo externo que movió aquella mesa y que hizo que se produjera una serie de fenómenos también. Sí, claro que sí. Llámale espíritu, llámale ente, entidad, pero sí, claro. Y pienso como Elena, que igual se enfadaron, vamos a llamarlo así, no sé si por todo el barullo que había ahí de gente, de cámaras y todo el tinglado este, eso es una opinión personal mía, ¿no? Que igual es una manera de hacerse expresar. Aparte de eso, yo siempre he pensado que hay bastante gente muerta en el jardín de alrededor del castillo. Y luego tiene una leyenda muy curiosa, se habla de un mítico conde que era un poco rudo o de bromas pesadas con sus trabajadores, pero de noche se disfrazaba y salía a los caminos, y si eran sus trabajadores, siempre les hacía para bien, es decir, o les regalaba cosas, lo que sea, pero si eran salteadores de camino, cosa muy normal, que durante muchos siglos ha habido salteadores de camino, les cogía y les colgaba de los garfios que tenían en el zaguán de su casa, es decir, en la entrada de su casa. Miquel ha recogido que vecinos mayores en los años 60 le conocieron. Sí, conocimos esos garfios y conocimos la torre. Se conoce la factura de la torre anterior a la actual que vemos, porque la gente recordaba muy bien, y sobre todo esos garfios de donde se colgaban los hipotéticos ladrones y asaltadores de caminos que ese conde disfrazado de noche. La historia de la torre es de gran interés para la historia de Álava. Lo que sí que hay niños, porque yo a los niños los percibo muy bien, ¿no? Hay entidades inocentes ahí que no saben ni dónde están, no sé, lo que llamamos a veces el limbo, ¿no? Están ahí enterrados y posiblemente moriría gente o personas quedaron embarazadas ahí, los niños no podían salir a la luz o murieron.
y era costumbre en aquella época enterrarlos dentro del alrededor de tu recinto, ¿no? Los niños no son violentos a la hora de hablar con ellos, ¿no? Porque básicamente no tienen voz. Pero se percibe algo inocente, algo raro, ¿no? Y yo eso es lo que percibí en su día y creo que no estoy desacertada. Estoy segura de que hay más gente de la que realmente se dice. Y en la Corzana sea posible de que se haya conservado una tradición de niños no natos que se hayan enterrado o conservado, como conocemos, cosas muy curiosas, se hayan conservado hasta en 1500, en 1600 y en 1700. Hay que tener en cuenta que hasta 1800, y muchos, de 10 niños, hay que calcular que 5 o 6 morían antes de cumplir los 5 años. De ahí la costumbre de bautizar tan rápido que se pone en el siglo XX. Según nace la criatura, el primer día se le bautiza. Eso no se hacía en los siglos anteriores, no se hace eso. A las criaturas se le bautiza mucho más tarde. ¿Por qué? Porque las criaturas no bautizadas van al limbo. En la Corzana, posiblemente, la aparición de siluetas, entes o energías que pueden situar a alguna persona más especialista que yo, es posible, es muy posible, es muy posible. ¿Y qué pasó con la prensa? ¿Se hizo eco adecuadamente de estas experiencias ocurridas en la Corzana? Sí, como te decía, estuvo Xavi de Emen, que sacó un artículo, yo creo que además con muchos datos y contando bien todo lo que pasó. Se hizo en el programa de Gente de Frontera también, en Radio Vitoria, nosotros lo hicimos en Más Allá en la Noche también. Y recuerdo que, como te decía antes, había un equipo de Euskal Telebista y se grabó toda la experiencia, se grabó incluso entrevistas a personas que participaron para el servicio informativo, si no recuerdo, con Óscar Epelde, si no recuerdo. Pero parece ser que, bueno, en aquellos años había que pensar que estamos hablando de los años 80, todavía estos temas no se tocaban en ETV, entonces yo supongo que en informativos se echaron para atrás cuando vieron lo que pasaba allí y dijeron esto no lo podemos emitir. Pero el programa del Pentáculo empezó a emitirse en el año 1990. En el año 88 todavía no se hablaba de estos temas, eran prohibidos. Aún así, para muchos les gustaría repetir esta experiencia. Para mí y para otros la repetiríamos, pero en otras circunstancias y de otra manera. Quizás sería mejor verlo desde fuera. ¿Volver al castillo? Sí, yo creo que sí. A ver, en este momento de mi vida no tengo mucho miedo a casi nada, la verdad. Sí volvería. A lo mejor lo que haría es dosificar el tema de los medios de comunicación, que yo creo que es lo que en el momento dado les fastidió, ¿no? Las cámaras. A lo mejor ser más, o a lo mejor haría las preguntas de otra manera. También es verdad que en aquella época era más joven, ahora soy más mayor, haría las cosas de otra manera. La ventaja, tengo menos miedo. No creo que me vayan a hacer nada, ¿no? Pero lo haría de otra manera, seguramente. Yo personalmente volvería encantado, porque no pasé ningún miedo. Hombre, misterio sí, bueno, pero no está mal. Y vamos, esto me dio mucha vidilla, ¿eh? Yo se volvería. Yo pues tengo mis dudas si volvería o no, creo que lo tendría que pensar bastante, porque pasé, otros si no les pasaría lo que pasó a mí, a lo mejor volvía, pero yo lo pasé mal, lo pasé bastante mal. Y luego lo del coche también y todo, pues creo que no. Hombre, a mí me gustaría repetir aquella experiencia, como tantas otras. Yo creo que hay que reinvestigar muchas de las cosas que hemos hecho con el paso del tiempo, de los años, a ver si sigue ocurriendo lo mismo allí, si sigue habiendo algún espíritu raro, si sigue habiendo movimientos extraños, si la mesa se volvería a mover, si la señora nos seguiría impresionando como entonces o no. Aunque es muy difícil porque parece ser que aquello está tapiado y que los propietarios
Puede ser, tengan intención de venderlo y no permiten el acceso, pero sería estupendo volver a vivir aquella experiencia. Sí, volvería, sin problema. Volveríamos sin ninguna pega. Verlo de lejos, como turista, pero no haciendo experimentos. Yo volvería a repetir la experiencia. Como les decía al principio, esta es una de las experiencias más espectaculares que yo he tenido en mi vida. No me extrañaría nada que en ese castillo se ocultase algo maligno. No vamos a decir que no hayan pasado por alegrías, por tiempos de bonanza, pero también yo creo que se esconde mucho sufrimiento. Y ese sufrimiento llega hoy hasta nuestros días. La ruta del misterio. Y por fin nos encontramos esta noche en el castillo de la Corzana. Estos días hemos estado recordando lo que ocurrió la madrugada del día 9 de julio de 1988. Hoy vamos a intentar, una vez más, a ver si podemos tener una experiencia, una nueva experiencia. Va a ser fuera del castillo. No lo podemos hacer desde dentro porque los dueños, debido a los numerosos robos que ha habido aquí, lo han tapiado y no es imposible entrar. Han tapiado puertas y ventanas. Entonces, vamos a estar en el exterior del castillo durante esta noche para ver si podemos captar alguna de aquellas energías que pudimos contactar aquella noche del 9 de julio de 1988. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre esta noche. Pero antes vamos a escuchar unas declaraciones que en su día nos hizo el ya fallecido Fernando Gil. Él estuvo presente en aquella experiencia y le llamó muchísimo la atención, como a casi todos nosotros, cómo se movió la mesa y sobre todo la señora del cuadro. Pues luego, una vez terminada la ouija, entonces se invocó por el sistema de la mesa, con las manos puestas encima de la mesa en conexión, mandando, pues bueno, todo el poder de aquella gente que existía en aquel momento allí. Y lo más fenomenal es, vamos, lo que yo no había visto nunca. Era de la manera que se movía aquella mesa y lo que quiso decir aquella mesa. Además, lo que más me impresionó era con la fuerza, la violencia que en aquellos momentos se movía la mesa, porque prácticamente es que arrastraba a la gente. Y además yo no sé qué, la atracción de aquel cuadro con respecto a la mesa tenía tan enorme, porque verdaderamente es que los tiraba.
En este tipo de experiencias, una de las actividades que más nos llama la atención es la que realiza Pamela, nuestra sensitiva. Ella nos va a contar las 2 ocasiones en las que hemos estado en el Castillo de la Corzana, cuáles han sido sus experiencias y sus visualizaciones. Les voy a contar las sensaciones que tuve en las 2 veces que vinimos al Castillo de la Corzana. En la primera ocasión, apenas bajamos del coche, he visto acercarse hacia mí a 2 niños, 2 espíritus de niños. Me dijeron que eran hermanos. Me da la sensación de que hay como mínimo 2 niños, un niño y una niña. Y quien se me ha acercado más fue el varón. Y me preguntó qué hacemos aquí. Y le dije por qué, si le molesta que estemos, y me dijo que no, que le parece curioso el vernos aquí. Y que tenían un hermanito menor, pero su padre se lo había llevado y regresó sin él. Y que tienen un hermano más pequeño, pero que no saben dónde está, que lo último que supieron es que estaba enfermo, pero que no supieron más nada de él, y que de eso no se habla. Al acercarnos un poco más hacia el castillo, he visto a un hombre. Me ha dado la sensación de que el hombre no puede salir de aquí adentro. Sin embargo, los niños sí. Y no entiendo por qué. No sé la razón. Tampoco creo que él me quiera hablar. Porque lo he visto más al fondo, más adentro. Sobre todo en las ventanas. Que nos decía que nos vayamos. No quería que estemos aquí. Lo que noto más es eso, el mal humor, el malestar de este hombre, que no quiere que estemos. Le molesta. Lo veía con una especie de lanza o arma, era un palo grande. Y no me parecía que fuera malo, sin embargo, no le gustaba nada la idea de que estuviéramos aquí. Y lo que me llama la atención es el arma que tiene en la mano. Bueno, yo le digo un arma. Sí. Para mí se asemeja más bien a ¿qué diría? No es un palo, pero es algo así, un estilo así. Sí, o sea que pistola no es. No. Ni escopeta ni nada de eso. Es una lanza. Es más antiguo, sí. Empezamos a caminar alrededor del castillo. Y en uno de los laterales he visto a una mujer. Se me hace como que hay una mujer ahora. Pero que nos dice que nos vayamos. ¿La mujer también? Sí, pero no de mala manera. Como suplicando. Ahí, en esa ventana. Sí, en el balcón. Estaba un poco afligida, se la veía algo enferma. Y me preguntaba por su hijo. Y por la forma de hablar da esa sensación como que enfermiza, así. La sensación que dio, resumiendo un poco, es que el primero que nos ha visto es el hombre. Nos ha visto llegar y ha salido ahí como a imponerse. Luego los niños a ver qué pasaba, una como curioseando. Y como no nos íbamos, ha salido la mujer a pedir por favor que nos vayamos. Pero no por nuestro mal, sino como queriendo de alguna manera protegernos. Váyanse, que no es bueno estar acá. Una cosa así. De todas maneras, no en cuestión de espíritus, ¿no? Pero más en cuestión de energía se siente como si hubiera pasado muchísima gente aquí. Y mucha gente al mismo tiempo. Al terminar la experiencia, ese día, el primero, cuando nos íbamos, nos dirigimos al coche y yo me senté en la parte de atrás. Alfredo abrió la puerta para sentarse en la parte del conductor, pero Dani decidió que quería tomar o tener algunas tomas más del castillo de cerca. Entonces regresó hacia el castillo y Alfredo le siguió, dejando la puerta del conductor abierta. Yo estaba concentrada viendo lo que hacían, cuando de repente sentí un fuerte golpe en el coche y la puerta se cerró.
de repente, muy fuerte. Ese día me asusté mucho. Hoy, sin embargo, la sensación ha sido un poco diferente. En el frente del castillo he notado bastante tranquilidad, no he sentido muchas energías ni muchas sensaciones raras. Estoy diciendo si notas algo o no, si... Por el momento no siento todavía ninguna sensación, ninguna energía rara. Sin embargo, al dirigirnos hacia el lateral, he vuelto a ver a esa mujer y me ha vuelto a preguntar por su hijo. Seguía estando afligida y se la seguía viendo algo enferma. Veo una mujer ahí, una mujer joven. Es extraño porque la veo asomada a una ventana, pero no la veo a la ventana. Es una mamá. Una madre que pregunta dónde está su hijo. Es bastante joven, delgada, de pelo oscuro. Y es en esa zona. Aquí la sensación desaparece. Seguimos caminando y nos dirigimos hacia la parte de atrás del castillo. Y cerca del muro podía notar la sensación como de gente trabajando o de trabajadores. Sin embargo, al alejarme un poquito y mirar hacia las ventanas, la sensación era muy diferente. Podía notar tristeza, dolor y mucho sufrimiento. La verdad es que notar estos sentimientos fue bastante triste para mí y me daban ganas de no estar parada mirando esas sensaciones o esos sentimientos que me transmitían. En el momento que caminábamos más cerquita del muro, yo he notado sensación o una especie de visión de gente trabajando, pero luego al alejarnos, si miro el propio castillo, las ventanas, noto sufrimiento, noto el dolor de la gente, mucha tristeza y la palabra sería, la palabra correcta que yo veo o que siento es sufrimiento. Yo noto de este lado del castillo como unos sentimientos no muy buenos, entre ellos la tristeza.
dolor. Empecé a sentir sensaciones un poco más raras, de sentimientos oscuros desde la mitad del costado, desde la mitad del lateral del castillo hacia aquí. Sensaciones no muy buenas, como dolor y la tristeza, pero exageradamente mucho dolor y mucha tristeza. Mucha infelicidad. Al mirar el castillo desde este punto, desde esta posición, la sensación es diferente, tengo otro tipo de visión. Veo a un hombre que domina. Y ahora entiendo, o creo entender, por qué esa mujer me mostraba su imagen en una ventana que yo no veo. Es porque la ventana simboliza el querer, el desear o el buscar la libertad que este hombre le estaba negando. Y por eso esa tristeza. Desde este ángulo yo me siento como más tranquila, más segura, no tengo ese sentimiento de tristeza o de dolor que sin embargo sí notaba mucho desde el otro punto, desde la parte trasera del castillo. Vamos a hacer varias pruebas con el Ghost Meter. Una la haremos en la puerta del castillo. Si hay alguna presencia aquí, que me lo diga utilizando la energía de este aparato. Con una respuesta es sí, con dos respuestas será no. ¿Eres un hombre? ¿Eres una mujer? Ha dicho que sí. ¿Vivías en este castillo? Vale, dice que sí. ¿Fuiste encerrada en este castillo? Sí. ¿Falleció tu hijo no nato? Sí. ¿Se enterró? Se fue. Utiliza la energía de este aparato para comunicarte con nosotros. Con una señal nos dices sí. Con dos señales nos dices no. ¿Eres una mujer? No contesta. ¿Eres un hombre? Una señal, sí. ¿Eres el propietario de este castillo? Sí. ¿Ajusticiaste aquí al emir? Sí. ¿La causa era porque se quería casar con tu hija? Sí. ¿Te estamos molestando? Se fue.
Vamos a ver si podemos recoger alguna psicofonía. Para ello iremos a la entrada del castillo y pondré una grabadora. Quisimos grabar alguna psicofonía, pero esa noche no fue posible. Intentamos incluso formular alguna pregunta. ¿Por qué? Me has dicho que te sientes encerrada. ¿Quién es el que te mantiene en ese encierro? Pero no obtuvimos respuesta. El Castillo de la Corzana es un lugar que nos atrae, bien por las experiencias aquí vividas o porque verdaderamente hay algo, un mensaje que alguien quiere transmitir y nosotros intentamos recoger. El equipo de Central de Misterio volveremos al castillo para llamar una y otra vez, porque sabemos que dentro se aloja un misterio que seguro y en un futuro nos abrirá la puerta. Y recuerden, el misterio puede estar muy cerca de nosotros. Hasta el próximo programa. Si os ha ocurrido algún fenómeno extraño, podéis poneros en contacto con nosotros en el teléfono 605 500 939, mandar un WhatsApp con fotografías, vídeos o notas de audio y también por email en vuestroscasos@gmail.com o centraldemisterio@gmail.com. Mm.